Bueno, nosotros somos el grupo uno y nos corresponde el capítulo 5 y 6, que son tamaño y localización del proyecto. Nuestro grupo está conformado por Juan Sebastián Sánchez y Camilo Calderón, que son los que van a exponer el capítulo 6, y yo, Jefferson Torres, que les voy a exponer el capítulo 5. Bueno, inicialmente entonces vamos a tratar para el capítulo 5 la definición y vamos a tratar el tamaño del proyecto, pues respecto a ciertas otros temas que son de interés para este, como son la dimensión y características del mercado, la tecnología del proceso productivo, la disponibilidad de insumos y materia prima, eh, la localización, los costos de inversión y operación, el financiamiento del proyecto, y posteriormente vamos a tratar economías de escala, el tamaño óptimo, una relación cuantitativa entre volumen de ventas, tamaño de proyecto e insumos de materiales, y finalmente vamos a tratar unos problemas. Para el capítulo 6 vamos a tratar inicialmente fuerzas locacionales, después vamos a tratar factores que se deben estudiar para la macrolocalización del proyecto, factores que se deben estudiar para definir la microlocalización del proyecto, un cuadro, después vamos a tratar unos métodos para la evaluación de opciones de localización y finalmente vamos a tratar la localización desde diferentes puntos, ya sea para una empresa o un negocio comercial, para negocios mayoristas o para empresas de servicios. Bueno, entonces inicialmente debemos definir qué es el tamaño del proyecto. Básicamente nosotros podemos decir que el tamaño del proyecto va a ser la capacidad de producción o la capacidad de prestación de un servicio durante un periodo de tiempo. Tenemos un ejemplo, entonces si nosotros decimos que el tamaño de una fábrica es de 80.000 pares de zapatos al año, nosotros debemos especificar cuántos días tendrá este año y qué número de horas tendrá también cada día. Nosotros para el tamaño del proyecto vamos a tener ciertas variables que son determinantes, pues para este. Entre estas está la dimensión y características del mercado, la tecnología del proceso productivo, la disponibilidad de insumos, la localización del proyecto, ciertos costos de inversión y operación y el financiamiento del proyecto. Bueno, para la dimensión y las características del mercado, nosotros tenemos que tener en cuenta que normalmente el elemento más importante que vamos a tener es la cantidad de la demanda actual y futura que hay en este mercado. Existen como tres situaciones básicas para esta demanda. La primera será en la cual la demanda no presenta limitaciones en cuanto a la escala de producción. La segunda es que esta demanda es tan pequeña que no va a alcanzar ni siquiera a justificar el tamaño mínimo. Y la última es que la demanda es del mismo orden de magnitud que el tamaño mínimo posible. Entonces, pues claramente lo ideal es que el tamaño de nuestro proyecto no vaya a ser mayor a la demanda. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, un mercado en el cual, retomando el primer ejemplo que les dije, los zapatos, eh, una demanda actual de, no sé, 50.000 zapatos, pues sería ilógico que yo realizara un proyecto en el cual, pues en el cual el tamaño del proyecto sea, no sé, 100.000 zapatos. Entonces, pues lo que se dice aquí, básicamente lo ideal es que este tamaño, pues no sobrepase esta demanda actual que existe. Bueno, nosotros podemos examinar el carácter dinámico de la demanda desde dos puntos. Entonces, para esto vamos a realizar dos curvas. Pues estas curvas se realizan a partir de los costos de operación. Entonces, en una vamos a representar los costos unitarios de varias plantas de diverso tamaño, en las cuales cada una funciona al 100% de su funcionamiento. Y en la otra gráfica vamos a representar los costos unitarios, pero solo de una planta, funcionando u operando en diferentes porcentajes pues de capacidad. En estos gráficos pues vamos a señalar las demandas actuales y las demandas proyectadas del mercado y finalmente entonces vamos a deducir que el tamaño pues de planta, del tamaño del proyecto adecuado, va a ser el que nos conduzca al mínimo costo unitario. Que pues tenemos que tener en cuenta que aparte de que tenga el mínimo costo unitario, también tiene que satisfacer nuestra demanda actual.
Entonces, pues estas son como las dos características importantes para que el tamaño del proyecto sea el óptimo. Bueno, también tenemos un método numérico que básicamente nos permite estimar el tamaño de un proyecto con una demanda creciente. Este método pues nos permite, es una herramienta que básicamente nos permitirá tener una primera idea de un tamaño óptimo. Entonces, para esto vamos a tener las siguientes variables. Entonces tenemos D sub 1, que es la magnitud de la demanda actual, que va a satisfacer el proyecto. Tenemos R, que es la tasa de crecimiento de la demanda actual. N, que es la vida útil de la maquinaria. A, que es un factor de escala. Y bueno, nuestro tamaño óptimo va a venir determinado por T, que pues viene dado por esa ecuación que se muestra ahí. Y en esta ecuación vamos a tener una variable K que se denomina periodo óptimo. Este periodo óptimo nosotros lo vamos a obtener a partir de la ecuación que podemos ver en la parte de abajo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que este factor de escala que les mencionaba, pues es muy difícil de conocer debido a que pues, existen como muchas variables, muchos aspectos que influyen en esto. Entonces, para esto las Naciones Unidas hicieron ciertos estudios y básicamente pues expusieron ciertos productos con sus respectivos factores de escala. Entonces, al lado derecho podemos ver pues la tabla de algunos productos con sus respectivos factores de escala. Vamos a realizar un ejemplo entonces que dice, mediante aplicación del método aproximado anterior, determinar el tamaño óptimo aconsejable para un proyecto que presenta las siguientes características. Magnitud de la demanda actual que debe satisfacer el proyecto, 3.500 unidades anuales. Tasa de crecimiento de la demanda que satisface el proyecto, 4% anual. Vida útil de la maquinaria de equipo, 10 años. Factor de escala, 0.6. Entonces, inicialmente vamos a determinar el periodo óptimo K, pues reemplazando simplemente los valores en la ecuación, en la última ecuación que veíamos. Entonces, como es un método numérico, nosotros básicamente vamos a hallar este valor de K por tanteo. Entonces, por ejemplo, si nosotros igualamos K 9.6, nos dará igual a menos 0.05, como podemos observar. Y si igualamos K 9.7, nos dará 0.13. Debido a que 9.6 es como un valor más aproximado, entonces pues tomaremos este valor. Después reemplazamos este valor K en la primera ecuación que yo les decía, que nos permite determinar el tamaño óptimo. Y en este caso nos va reemplazando los valores en esta ecuación, pues vemos que nos dan aproximadamente 1.500 unidades anuales, que sería como el tamaño óptimo a primera vista, por decirlo así. También tenemos que tener en cuenta que la distribución geográfica juega un papel muy importante pues, para este tamaño del proyecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la distribución geográfica, pues normalmente está muy relacionada a una demanda que exista de cierto mercado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, una demanda siempre va a ser satisfecha normalmente por tres razones. Entonces, la primera va a ser que instalemos, o bueno, que exista una empresa que abarque todo este mercado, todo el mercado que pues geográfico. La segunda como razón o la segunda situación que se puede dar es que exista una empresa que abarque pues la mayor parte del territorio y otras empresas menores pues, que abarquen la demás parte del territorio. Y finalmente, que existan varias empresas que tengan más o menos el mismo tamaño y que estén situadas en diferentes lugares. Bueno, tenemos también que tratar la tecnología del proceso productivo. Entonces, bueno, cuando nosotros analizamos las ciertas tecnologías que van a estar eh, como asociadas a los procesos productivos, tenemos que tener en cuenta que estas normalmente exigen como una escala mínima de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente las tecnologías siempre van a tener ciertos limitantes de producción, ya sean pues que van a producir un mínimo o un máximo pues de cierto recurso. Entonces, básicamente es esto, que nosotros al plantear el tamaño de un proyecto, pues tenemos que estudiar estas tecnologías y tener en cuenta que estas siempre van a tener
pues ciertas limitantes. Entonces nosotros normalmente vamos a tener que adaptar pues, la solución, estas tecnologías a nuestro tamaño del proyecto. Tenemos también la disponibilidad de insumos y materia prima. En muchos países, pues los insumos básicamente pueden ser una causa para que el proyecto no prospere o no pueda operar. Entonces, estos insumos, nosotros podemos como hacer la similaridad a la tecnología porque básicamente también nos van a imponer como unos limitantes. Entonces, pues como dice aquí, al igual que la tecnología impone una escala de producción mínima, la falta de insumos y materia prima producirá este mismo efecto. La capacidad de uso del proyecto se limita a la disponibilidad de estos. Entonces, pues es algo muy simple porque básicamente si nosotros no tenemos insumos, pues no vamos a poder realizar el proyecto o no vamos a poderlo realizar de la manera óptima. Entonces, básicamente lo que debemos hacer es, así como con la tecnología, debemos hacer un estudio de los niveles actuales que tengamos y pues también los niveles futuros que vayamos a presentar. Bueno, la localización es otro factor muy importante, sin embargo, pues aquí no lo tocaremos muy a fondo porque en el siguiente capítulo del que van a hablar mis compañeros, pues ya lo veremos más a fondo. Básicamente, la relación entre el tamaño y la localización de un proyecto está como ligada por dos razones principales, se puede decir así. Entonces, la primera razón va a ser la distribución geográfica y la segunda, pues, va a ser el impacto de la localización que tienen en mis costos de operación y distribución. Pues podemos poner un ejemplo muy simple y es que si yo voy a realizar un proyecto aquí o un proyecto en China, pues no va a ser lo mismo, tanto porque pues los mercados van a ser diferentes y asimismo pues todos sus costos van a cambiar totalmente. Entonces pues es algo muy básico, pero que debemos tener muy en cuenta. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta también que una cuantía de nuestras inversiones normalmente va a disminuir a medida que un proyecto aumente. Entonces, pues para esto las Naciones Unidas presentaron una ecuación, que es la que podemos observar, la que básicamente nos relaciona el tamaño de un proyecto con los costos de inversión. Entonces, en esta ecuación vemos un I sub 2, que va a ser una cuantía de la inversión para un tamaño 2, un I sub 1, que va a ser una cuantía de la inversión para un tamaño 1, y también podemos hacer la relación de esta ecuación con los costos de operación, que básicamente son los mismos. En esta ecuación también tenemos un factor de escala A o X, que básicamente es el mismo. Sin embargo, este no va a ser el mismo del factor de escala de la ecuación anterior. Este factor de escala normalmente varía por industrias y tiene un promedio de 0.6. Este también puede oscilar entre 0.2 y 0.9. Vamos a hacer un ejemplo para que quede como más claro. Entonces dice, la inversión requerida para desarrollar un proyecto para la refinanciación del petróleo con una capacidad de 300 barriles diarios, 300.000 barriles diarios, es de 1.2 millones de dólares y sus costos de operación anuales se estiman en 2.8 millones de dólares. ¿Cuál es la magnitud de la inversión si la capacidad se incrementa a 600.000 barriles diarios? Entonces, básicamente aquí ya tenemos los dos tamaños, que son 300.000 barriles y 600.000 barriles. Y nos dice que el coste, o bueno, la inversión es de 1.2 millones de dólares para el tamaño de 300.000 barriles. Entonces, simplemente reemplazamos en la ecuación y nos va a determinar que la cuantía de la inversión para, si aumentamos el tamaño de 300.000 a 600.000, va a ser 1.9 millones de dólares. Podemos hacer también el ejemplo con los costos de operación, pero pues aquí lo que cambia es que el costo de operación para el tamaño 1 es 2.8 millones. Si reemplazamos los valores y resolvemos la ecuación, pues nos daremos cuenta que si aumentamos el tamaño a 600.000 barriles, nuestros costos de operación van a aumentar a 4.2 millones de dólares. Bueno, otro aspecto importante es el financiamiento del proyecto. Entonces, pues básicamente si nosotros no tenemos los recursos financieros para satisfacer las necesidades de una planta de un tamaño mínimo, pues lo que debemos hacer es rechazar este proyecto de plano.
Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que si pues nuestros recursos también eh, nos permiten escoger entre varios tamaños del proyecto, siempre debemos escoger el tamaño que básicamente nos permita financiarlo con una mayor seguridad y comodidad. Y bueno, para el problema de los recursos insuficientes tenemos que tener en cuenta que existen ciertos proyectos que pues nos permiten ser desarrollados por etapas. Entonces, pues con el fin de evitar la pérdida de una idea, pues tenemos que estudiar esta posibilidad, realizar un proyecto por etapas en la cual pues podamos realizar esto fase a fase. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que no todos los proyectos tienen como un grado de elasticidad pues, para realizar eh, pues este desarrollo gradual. Bueno, para las economías de escala tenemos que tener en cuenta que existen ciertas causas pues, que van a motivar esto. Entre estas está la posibilidad de tener mejores precios por la compra al por mayor de materia prima, poder distribuir entre un mayor volumen de productos los gastos fijos de administración, la especialización del trabajo y la integración de procesos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que no siempre estas economías de escala las vamos a obtener solo con tamaños mayores, sino que solo algunas van a ser solo aplicables hasta ciertos puntos, hasta ciertos tamaños. Y bueno, es importante decir que existen dos naturalezas de estas economías de escala, las cuales son la naturaleza tecnológica y la naturaleza pecuniaria. Entonces vamos a tratar primero la naturaleza tecnológica. Esta básicamente se va a producir cuando la escala de producción me va a facilitar una economía de insumos por una unidad producida. Algunas razones para que estas son, por ejemplo, la mejor utilización de factores indivisibles como personal, equipos, etcétera, disminución de los desperdicios e incremento de la productividad de la mano de obra. Y como les decía, también existen las economías de escala de naturaleza pecuniaria, que básicamente esta la que nos permite es dar una reducción de costos y de precios en los insumos y en los costos de comercialización. Algunas razones para esto puede ser, por ejemplo, la compra de insumos en grandes volúmenes, la facilidad de acceso a créditos bancarios o la menor inversión de capital por cada unidad de capacidad instalada. Bueno, para el tamaño óptimo, nosotros pues podemos realizar esto a partir de dos gráficas. Pues tenemos que tener en cuenta que esta solución óptima eh, siempre nos va a dar resultado pues como un lugar económico más favorable, por decirlo así, un proyecto más favorable. Entonces, para esto, como les decía, podemos hacerlo a partir de dos gráficas. Una que son la gráfica de valor presente neto y la otra, la cual es la de costo unitario. Entonces, pues estas gráficas siempre van a cambiar una respecto a otra según el indicador que nosotros elijamos. Sin embargo, pues la decisión final de nuestro tamaño óptimo ya depende de las características del proyecto y pues como los aspectos que nosotros queramos resaltar. Pues podemos ver, por ejemplo, en la gráfica de la derecha, la gráfica del costo unitario va a ser la cual tiene una forma de U, en la cual el tamaño óptimo siempre va a venir dado por el tamaño que esté en la parte inferior de esta gráfica, al contrario de la gráfica de valor presente neto, en la cual el tamaño óptimo siempre va a estar dado por el tamaño que se encuentra en la parte superior de la gráfica. Ahorita vamos a ver un ejemplo en la cual pues se puede observar esto mejor. Bueno, y finalmente vamos a tratar la relación cuantitativa entre un volumen de ventas, un tamaño del proyecto e insumos. Entonces, bueno, existe una relación bueno, mejor dicho, la relación esta que yo les estoy mencionando, vamos a poderla determinar a partir de una ecuación muy básica que la cantidad de insumos va a ser igual a la cantidad de productos. Eh, Todo esto lo podemos describir a partir de la gráfica de la derecha. Entonces, básicamente, en la parte superior de esta gráfica existirá un programa de abastecimiento que serán todos los insumos que entran. Posteriormente, pues, pues,
los insumos de este programa de abastecimiento van a pasar por un programa de producción y finalmente se va a dar una distribución del producto. Lo que nos muestra esta gráfica es que siempre van a haber pérdidas de insumos por diferentes motivos. Por ejemplo, si lo vemos desde la parte superior derecha, inicialmente van a haber pérdidas de insumo durante manutención, almacenamiento y transporte. Posteriormente pueden haber pérdidas de insumos en la planta de producción. También pueden haber pérdidas por desechos de producción, pérdidas de productos en la planta de producción nuevamente, pérdida de productos durante el almacenamiento y el transporte, subproductos y pérdida de productos por defectos cubiertos por garantías. Y en la parte inferior, pues vamos a ver que ya existe una cantidad menor de productos que salen al mercado. Entonces nosotros al formular un proyecto básicamente tenemos que hacer aproximaciones realistas de estas pérdidas. Es decir, no podemos ignorar que de ciertos insumos que entran hasta los productos que salen al mercado siempre van a existir pérdidas. Siempre tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer una cuantificación apropiada pues de estos insumos que se pierden para asimismo pues tener en cuenta los insumos que el programa de abastecimiento requiere. Estas ecuaciones de aquí básicamente nos describen pues la cantidad de insumos y de pérdidas. Por ejemplo, la cantidad del programa de ventas que podemos observar aquí es básicamente la cantidad de ventas. Entonces, como vemos en la parte de abajo, arriba de mercado dice programa de ventas. Entonces nosotros podemos observar que esta flecha de aquí, que va de izquierda a derecha, va a ser la cantidad de ventas, que es lo que les digo, la cantidad de productos que salen al mercado, y más la cantidad de insumos que se pierden por defectos cubiertos por garantías, como lo vemos aquí en la gráfica. Y asimismo con cada una de ellas. La más importante y la que podemos como ver de mejor manera va a ser la última, que es el programa de abastecimiento, que básicamente es lo que yo les digo. Es la cantidad de insumos totales que llegan para producir, que básicamente va a ser la cantidad de insumos de fábrica, la cantidad de pérdidas de insumo por manutención, almacenamiento y transporte, y la cantidad de insumos en la planta de producción, que esos serían como como las tres pérdidas básicas que se dan. Y bueno, finalmente vamos a tratar entonces problemas muy simples. El primero dice, estimar el tamaño óptimo aconsejable para un proyecto con las siguientes características. Entonces tenemos ahí la demanda actual, la tasa de crecimiento, la vida útil y el factor de escala. Entonces para esto vamos a realizar vamos a usar el método numérico que inicialmente les dije, que nos brindaba como una cierta vista del tamaño óptimo pues inicialmente. Entonces, vamos a determinar el periodo óptimo K a partir de tanteo, como les decía, debido a que es un método numérico. Usamos inicialmente 8 y 8.1 y nos damos cuenta que con 8 el resultado es menos 0.02, que es el que más se aproxima a 0. Entonces lo vamos a reemplazar en la segunda ecuación que me determina el tamaño. Reemplazamos en la parte de abajo, como pueden observar, nos va a dar como resultado que aproximadamente el tamaño óptimo va a ser de 42.645 unidades anuales. Entonces es muy simple. Vamos a pasar al problema 2 y 3, que nos dice, un proyecto para la producción de ácido nítrico con una capacidad de 12.000 litros anuales exige una inversión de 1.5 millones de dólares. ¿Cuál es la cuantía de la inversión si la capacidad se triplica? Entonces aquí básicamente nos están dando la cuantía de la inversión, que es 12.000 litros, el tamaño 1, perdón, que es 12.000 litros anuales, y la cuantía de la inversión, que es 1.5 millones de dólares para este tamaño. Entonces nos dicen que cuál será la cuantía de la inversión si triplicamos esta capacidad. Entonces simplemente reemplazamos los datos en la ecuación. En este caso el factor de escala A sale de la tabla que les había mencionado anteriormente, que es 0.93. Y entonces aquí vamos a obtener como resultado que si triplicamos esta capacidad, este tamaño, entonces asimismo la inversión va a aumentar de 1.5 millones a 4.2 millones de dólares. Y el tercer ejemplo dice, un proyecto para la producción de 120.000 unidades
anuales arroja unos costos de operación de 9.5 millones de dólares anuales. ¿En qué porcentaje se incrementan estos costos si la producción se aumenta en un 60%? Entonces vamos nuevamente a usar la ecuación, que es bastante similar a la primera. Y bueno, entonces tenemos el tamaño 1, que va a ser 120.000 unidades, y los costos de operación para este tamaño, que es 9.5. Entonces, si aumentamos al 60% de estos 120.000 unidades, nos va a dar como resultado 192.000. Y pues nuestro factor de escala es 0.6, que básicamente era el que yo les mencionaba, que varía entre 0.2 y 0.9. Entonces, esto como resultado nos va a dar que si aumentamos el tamaño del proyecto de 120.000 a 192.000 unidades, nuestros costos de operación van a aumentar de 9.5 millones a 12.6 millones, es decir, un 32.6%. Como vemos, tanto estos dos problemas como el primer problema, pues son muy simples, es simplemente como saber qué representa cada valor y cada ecuación. Tenemos el problema 4, que es el estudio del tamaño óptimo de un proyecto muestra los siguientes resultados. Entonces nos muestra una tabla en la que tenemos el tamaño, el valor presente neto y el costo unitario. Entonces básicamente aquí lo que haremos es realizar lo que les mencioné, que es una gráfica que me represente el valor presente neto y otra gráfica que me represente los costos unitarios. Entonces esto lo podemos observar aquí. Entonces, como les mencionaba, la gráfica de costo unitario va a ser la que esté representada como en forma de U, y el tamaño óptimo de esta va a ser la que se encuentra en la parte más inferior de la gráfica. En este caso, pues el tamaño para esta gráfica, el tamaño óptimo según esta gráfica va a ser de 15.000 unidades. Y la otra gráfica, que es la del color azul, que es la de valor presente neto, pues el tamaño óptimo de esta va a ser la del tamaño que se encuentra en la parte más superior. En este caso, pues será de 20.000 unidades. Entonces, pues este tamaño óptimo, yo, como les decía, como les mencionaba, la selección de este, es decir, si yo quiero tomar el tamaño óptimo que me da el costo unitario o el valor presente neto, ya depende de mis características del proyecto, del enfoque que yo quiera darle a este. Continuando con el capítulo 6, localización del proyecto empresarial. Inicialmente debemos recordar que la localización es otro estudio técnico en el proyecto empresarial. Este estudio consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. El problema de la localización se suele abordar en dos etapas. La primera de ellas, la macrolocalización, que consiste en decidir la zona general en donde se instalará la empresa o negocio. La segunda, la microlocalización, que consiste en elegir el punto preciso dentro de la macrozona en donde se ubicará definitivamente la empresa o negocio. Normalmente son distintos los factores que se emplean para seleccionar la macrozona y los que se emplean para la selección de la microzona. En este capítulo se detallará la forma de analizar cada uno de los factores. En la primera sección del capítulo encontramos las fuerzas locacionales, las cuales son factores que influyen en la decisión de localización del proyecto. Se pueden clasificar en tres grupos: la suma de los costos de transporte de insumos y productos, la disponibilidad y costos relativos de la mano de obra y de los insumos, y los factores ambientales de Derbyshiotis, entre los que se encuentran posición con respecto a terrenos o edificios, condiciones generales, vida o clima, disposición de sistemas de apoyo, agua, luz, internet, entre otros, condiciones sociales y culturales, calidad y confiabilidad en el personal de la empresa, consideraciones legales y políticas. Los tres grupos anteriores resumen los factores básicos o fuerzas locacionales que se necesitan para el análisis para la localización de una empresa o negocio, los cuales son: para la localización con respecto a la región y la comunidad, macrolocalización; facilidades y costo de transporte, disponibilidad y costo de mano de obra, localización del mercado,
disponibilidad, características topográficas y costo de los terrenos, facilidades de distribución, comunicaciones, condiciones de vida, clima, acciones para evitar la contaminación, disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, actitud de la comunidad, zonas francas, condiciones sociales y culturales y, por último, leyes y reglamentos. Para la localización del sitio específico, es decir, la microlocalización, encontramos la localización urbana o suburbana o rural, el transporte del personal, el costo de los terrenos, la ubicación de estaciones de policías y bomberos, cercanía a carreteras, cercanía al aeropuerto, disponibilidad de vías férreas, cercanía al centro de la ciudad, disponibilidad de servicios, tipo de drenajes, condiciones de vías urbanas y de las carreteras, disponibilidad de restaurantes, recolección de basuras y residuos, restricciones locales, impuestos y las características del sitio. Después de definir la localización empresarial de un proyecto es posible estimar la demanda real del proyecto, identificar y cuantificar los ingresos y costos del proyecto. Cuando el proyecto está a nivel de estudio de oportunidad o de prefactibilidad, lo más probable es que se tengan dos o más opciones posibles de localización. En este caso, la localización más apropiada debe orientarse hacia la máxima cantidad total de utilidades, si se trata de un inversionista privado, y hacia la obtención del costo unitario mínimo, si se considera el problema desde un punto de vista social. Analizando la primera fuerza locacional, el transporte, encontramos que se complica el análisis cuando se presentan fuentes alternativas de insumos o mercados geográficamente distintos. En última instancia, el problema se reduce a saber si la empresa quedará cerca de las materias primas o cerca del mercado en donde venderá sus bienes o servicios. Es por esto que se suele hablar de proyectos orientados hacia los insumos y de proyectos orientados hacia los mercados. La elección de la localización se logra determinar a partir de volúmenes y pesos tanto de la materia prima como del producto final, teniendo en cuenta tarifas y distancias. Si el proyecto está orientado hacia los insumos y existen varios materiales que son importantes, el problema es cuál de ellos debe viajar hacia el otro o los otros. En caso de existir una aproximación entre precios iguales de transporte de materiales y de productos, se determina la localización por las demás fuerzas locacionales. Dentro del transporte encontramos el transporte marítimo, donde se debe conocer las instalaciones portuarias, profundidad de la dársena, capacidad de grúas, tamaño de los buques, instalaciones portuarias de almacenamiento y tarifas. Para el caso de transporte por carretera a grandes distancias, si el proyecto requiere la construcción de una carretera a un lugar determinado, se tendrán que preparar los cálculos correspondientes y deberán tener en cuenta los detalles de construcción. Además de ello, se debe conocer ancho de vías y puentes, altura de paso, carga admisible de puentes, tipo de carretera, obligaciones de mantenimiento y tarifas. Para el caso del transporte por ferrocarril a grandes distancias, se debe conocer evaluación de la capacidad de material rodante de las instalaciones de carga y descargue y tarifas. Para el caso del transporte fluvial, se debe conocer ancho y profundidad de los canales, capacidad del transporte a utilizar y tarifas. El transporte aéreo, a pesar de su alto costo, se recomienda en países con existencia de grandes montañas para el transporte de productos especiales sujetos a rápido deterioro. En la siguiente figura se ilustra en términos muy generales los costos relativos entre los sistemas de barco, ferrocarril y de camiones. Para viajes de más de 780 kilómetros, encontramos que el transporte más económico es el de barco. Para distancias entre 100 y 780 kilómetros, encontramos que el más económico es el transporte férreo. Y por último, encontramos que cuando la distancia es inferior a 100 kilómetros, el transporte por camión es el más económico. Algunas veces es necesario aplicar el problema del transporte, el cual es un modelo matemático que permite identificar entre varias alternativas de ubicación y que permite analizar los costos de transporte de materias primas y de productos terminados. Otra de las fuerzas locacionales es la mano de obra.
Si se suponen constantes los demás factores, se puede realizar de la siguiente manera. Primero, estimar la incidencia de los diversos tipos de mano de obra requeridos en el costo total de la operación de la empresa. Segundo, la disponibilidad de los diversos tipos de mano de obra en las distintas alternativas de localización. La cantidad disponible debe ser de 3 o 4 veces lo requerido por el proyecto. Tercero, investigar cuáles son los niveles de sueldos en las localizaciones en que hay disponibilidad y las actividades de productividad de la mano de obra en cada una de ellas. Cuarto, estimar finalmente la incidencia de la mano de obra en el costo total de la operación en distintas localizaciones y determinar si las diferencias son importantes o no. Para cada una de las alternativas de localización se debe conocer disponibilidad de personal calificado y semicalificado y el tipo de calificaciones, necesidades de mano de obra y salarios correspondientes a las diversas categorías, condiciones generales de vida, evolución del mercado de mano de obra junto con todas las disposiciones legislativas, competencia de otras empresas, educación, restricción a las horas de trabajo, asociaciones sindicales y actitudes con respecto a las mismas, confiabilidad en el personal potencial de la empresa o negocio, estadísticas relacionadas con la mano de obra en el área, tasa de ausentismo, tasa de movilidad, entre otros. Además de ello, en algunos países se debe tener en cuenta que el costo de las prestaciones sociales está entre un 50% y un 80% del salario básico. Otra de las fuerzas locacionales es la materia prima, la cual se puede clasificar en tres clases. Materias primas que se incorporan al producto sin pérdidas significativas del peso, tal como el agua, en el caso de las gaseosas. Materias primas que pierden peso, es decir, cierto porcentaje de la materia prima no interviene en el producto elaborado. Esto ocurre con el caso del hierro, la madera, entre otros. Materias primas generales, es decir, que siempre están disponibles en todas partes y por tanto no son factores de la localización, como por ejemplo se tienen artículos comunes de ferretería. Existen algunas materias que no se pueden transportar con facilidad debido a su naturaleza física o a dificultades de cualquier otro orden. Si son parte importante de los insumos, hay que descartar la posibilidad de transportarlas a una larga distancia y por tanto decidir la localización cerca de su origen. Como principios generales, al considerar solo los costos de transporte, se pueden adoptar los siguientes. Si se trata de materias primas puras, las empresas se pueden ubicar en la fuente de materia prima. Cuando la materia prima no pierde peso y el producto aumenta de peso, lo mejor es localizar la empresa cerca del mercado. Si la materia prima pierde peso, la empresa se debe ubicar cerca de la fuente de materia prima. De todas formas, la decisión final depende del porcentaje del peso perdido. Si por todas partes se dispone de materias primas generales, la empresa se debe ubicar lo más cerca posible del mercado y así aprovechar la reducción de costos de transporte. Si la situación es una combinación de las anteriores, es necesario adelantar un estudio que permita identificar la mejor ubicación de la empresa. Dicho estudio normalmente se apoya en técnicas de optimizar el lugar o de minimizar los costos. La siguiente fuerza locacional es la energía eléctrica. Si la conexión no es posible o la tarifa es muy alta en una localidad, se puede plantear la alternativa de instalar una propia central en esa localidad. Con respecto a la energía eléctrica se debe saber la cantidad de energía eléctrica disponible, el tipo de tensión, ya sea alta o baja tensión, la estabilidad del suministro, el punto de conexión para una zona determinada, el precio de consumo a niveles diferentes y por último las empresas existentes en el área que comparten la electricidad disponible. La siguiente fuerza locacional es el combustible. Las facilidades de transporte según el tipo de combustible, ya sea sólido, líquido o gaseoso, influyen en los costos y en las distancias de los respectivos orígenes al lugar en que se puede instalar la empresa. Las distintas fuentes de combustibles podrán influir en la localización de la empresa en función de sus costos en la fuente de origen, sus características, sus condiciones de transporte y su disponibilidad. La influencia del agua como factor locacional depende esencialmente de su disponibilidad. Será mínima si hay agua en la cantidad y calidad requerida por la compañía.
Si hay en algunas áreas, pero no en otras, puede convertirse en un elemento de gran peso para determinar la localización. En relación con el recurso agua, y para cada alternativa de localización, se debe conocer las cantidades que se pueden obtener de las empresas públicas junto con las condiciones de abastecimiento y el precio, los servicios independientes que tendría que suministrar el proyecto utilizando fuentes superficiales o subterráneas y el costo correspondiente. La evaluación de la calidad del agua dependiendo de su aplicación, la estabilidad del suministro y la existencia de obras de drenaje y alcantarillado. Otra de las fuerzas locacionales es el mercado. Las razones principales para ubicar una empresa en la zona geográfica donde se concentra el mercado son bajos costos de transporte, rapidez de la distribución, una mejor comunicación con los clientes por la cercanía de ellos, el producto es deteriorable, o el producto es frágil y solo soporta un embarque y descargue. Las empresas de servicios como hoteles, restaurantes, hospitales, colegios y entre otros tienen que estar cerca de sus usuarios. Las empresas que elaboran productos bajo órdenes de otras empresas se deben ubicar en cercanía de ellas para que puedan obtener acceso a la información y puedan recibir una supervisión o inspección del cliente. En cuanto a terrenos, en cada una de las posibles localizaciones de la empresa se debe identificar la disponibilidad y costo de los terrenos. Cuando en cada alternativa de localización se tenga un sitio más o menos seleccionado, es aconsejable examinar las características de la zona y sus alrededores, plasmándolas en un plano topográfico que muestre los distintos ríos y elevaciones del suelo. Dadas las características montañosas de los terrenos en los países latinoamericanos, es necesario tener en consideración la erosión del suelo. En cuanto a facilidades de distribución, si la empresa tiene en mente un producto que exige una apropiada distribución y ésta no lo lleva a cabo directamente, es importante efectuar un análisis de los canales de distribución disponibles en cada una de las distintas locaciones, teniendo en cuenta el tipo y naturaleza del producto y las características de los clientes y de la empresa. Las comunicaciones son un factor importante ya que pueden afectar las necesidades de inversión, la magnitud de los inventarios y en general las dimensiones de cada una de las distintas partes del proyecto empresarial. La operación se puede simplificar significativamente si se poseen los adecuados canales de información oral o equivalentes, tales como el teléfono y el Internet. En cuanto a las condiciones de vida, al igual que otros factores, este puede ser factor importante para la determinación de la ubicación definitiva de la empresa. Es importante conocer el tipo y calidad de vivienda, la calidad de las escuelas, colegios y universidades, estaciones de policía y bomberos, actividades culturales, entidades financieras, facilidades recreacionales, iglesias, facilidades médicas, civismo, transporte público, transporte de materias primas y de productos, facilidad de manejo de residuos, energía y agua en cantidades suficientes, sistemas de comunicación y la disponibilidad de sitios. En cuanto a leyes y reglamentos, se debe examinar los procedimientos fiscales y judiciales aplicables en distintos lugares. Se debe averiguar con respecto a los diferentes usuarios los impuestos sobre la renta de las empresas y de los particulares, junto con incentivos y concesiones que se ofrecen a las empresas nuevas. Estos valores pueden variar considerablemente dependiendo de la región. En este aspecto también es importante conocer la política de descentralización, las cuales pueden ser promover la instalación de empresas o de negocios en determinadas zonas mediante la concesión de incentivos tributarios o de algún otro orden. O también se puede presentar un ofrecimiento de facilidades de créditos para la compañía. El clima puede ser un factor importante en la determinación del lugar. Aparte del efecto directo de factores tales como la deshumidificación, el acondicionamiento del aire, la refrigeración o el drenaje especial, tienen sobrecostos del proyecto. Las repercusiones ambientales pueden ser importantes. Se debe reunir información sobre temperatura, régimen de lluvias, inundaciones, polvo, vapores, frecuencia de terremotos y otros factores. Dentro de las acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, encontramos que la eliminación de desechos puede ser un factor crítico. La mayoría de empresas industriales y servicios hospitalarios produce materiales de desecho que pueden tener consecuencias importantes. Los desechos se pueden clasificar en gaseosos, humos, vapores, entre otros,
Normalmente se tratan hasta cuando la concentración queda reducida a porciones seguras, físicos, se reducen a niveles tolerables con frecuencia mediante el empleo del equipo especial, líquidos o sólidos, se vierten mediante sistemas de bombas y alcantarillados en lugares alejados, o se realiza un sometimiento especial para su posterior reutilización o eliminación. Algunos desechos son nocivos, desagradables o incluso peligrosos. Estos requieren de un tratamiento especial. En el estudio de localización del proyecto se debe determinar para las diferentes opciones de ubicación la cantidad de efluentes y los posibles medios de eliminación. Es importante tener en cuenta las disposiciones municipales sobre el tratamiento de descargas, en las que estipulen los pasos y niveles concretos de tratamiento y eliminación. En estos casos se debe considerar el costo del tratamiento de las bombas y tuberías o establecimiento y mantenimiento de los vertederos de efluentes. También es recomendable contar con las disposiciones del Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente utilizados en el país. En casi todos los casos es cierto que el equipo de tratamiento es costoso, pero será más costoso si se da la necesidad de instalarlo después de entrar en operación el proyecto. Disponibilidad y confiabilidad. Se debe tener cierto nivel de confianza hasta qué punto se dispone y se cuenta con sistemas de apoyo, los cuales pueden ser agua, luz, teléfono, entre otros. La energía no es fácilmente transportable, ya que debe instalarse torres de transmisión o tender un número de redes para contar con este servicio, por lo cual la disponibilidad de este servicio es un elemento fundamental en la localización del proyecto. Actitud de la comunidad. Por lo general este aspecto se olvida y este puede ser la causa del fracaso del proyecto. Es importante conocer la comunidad, si desea o no la empresa o negocio en la zona. Si la actitud es negativa, los problemas posteriores pueden dar lugar a grandes dificultades. Algunas de las razones para las actitudes negativas son el ruido, la polución, entre otros. Si la empresa no puede ser localizada en este lugar debido a la inconformidad de la comunidad, es más conveniente buscar otro lugar, por lo cual es necesario tener un conocimiento de la opinión de la comunidad. Los responsables del proyecto deben tener en cuenta los incentivos que ofrece la comunidad o el gobierno para que se ubique la empresa en determinada área. Zonas francas. El propósito general de la zona franca es generar empleo. En caso de empresas orientadas a actividades de exportación, es factible el empleo de una zona franca. En muchas ocasiones, la cercanía de zonas francas proporciona la facilidad de acceso a ciertos insumos. Condiciones sociales y culturales. Es necesario tener información sobre las características demográficas de la comunidad, nivel de escolaridad, sus tradiciones y costumbres. El análisis de este factor está relacionado con lo que tiene que ver con la actitud de la comunidad. Iniciando con la parte de microlocalización, inicialmente la localización urbana nos brinda mejores sistemas de transporte, mejor mercado laboral, proximidad a empresas o negocios afines, mayor mercado local, mayores facilidades de mantenimiento, servicios municipales, empresas o servicios. Normalmente cuando muchas empresas se ubican en una misma área, allí mismo se ubican empresas de soporte. La existencia de servicios públicos en muchas ocasiones es determinante para la ubicación de la empresa. La empresa de servicios y en particular las de profesionales independientes se ubican en áreas urbanas. Por otra parte, la ubicación rural ofrece las siguientes ventajas: paz y quietud, mayor disponibilidad de agua, tierra abundante y barata, menores restricciones de toda clase. Ofrece condiciones de trabajo en un medio tranquilo. El factor agua es esencial para la localización de casi la totalidad de los proyectos. Algunas veces puede ser conveniente que la empresa se ubique lejos del área urbana donde exista una buena fuente de agua, si el sitio seleccionado está aguas arriba del núcleo urbano. En la zona rural hay más disponibilidad de terrenos, por lo cual la tierra es más económica. Por otra parte, la localización suburbana puede ser una posición intermedia entre las dos anteriores. Ofrece mayor extensión que los ofrecidos por áreas urbanas, con impuestos mucho más bajos y menor restricción. Muchas veces cuentan con sistemas adecuados de transporte, mercados laborales entre ciudades con mercados locales para bienes o servicios.
Por otra parte, el transporte del personal se debe tener en cuenta, ya que permite una facilidad para el transporte desde y hasta el posible sitio de ubicación de la empresa. Si no hay facilidades, se debe considerar dentro del estudio del proyecto y cuantificar las inversiones. La policía y bomberos, por seguridad, es conveniente que en las cercanías de la localización de la empresa se encuentre una estación de policía y una de bomberos. Para algunas empresas esto es tan importante que de no contar con este elemento cercano, deben contemplar dentro de su estructura organizacional instituciones que puedan reemplazar, aunque sea parcialmente, este elemento. El costo de los terrenos tiene una especial importancia cuando la empresa necesita ocupar una gran cantidad de espacio. Muchas veces las empresas pequeñas se ven sometidas a tomar en arrendamiento oficinas y locales para sus centros de producción porque el costo de terreno es muy alto. La cercanía a carreteras es un factor que puede ser importante para las empresas que requieren rapidez en entregas de materiales y o productos. Estar en cercanía de estas evita que cargas pesadas tengan que cruzar áreas urbanas, evitando riesgos de accidentes y pérdidas de tiempo. La cercanía al aeropuerto es un factor que aplica para las empresas que demandan mucho el servicio, en especial el de transporte aéreo de carga, como es el caso de compañías de flores o cuando la actividad exige que sean bastante los viajes del personal y se tenga la política de mínima pérdida de tiempo. La cercanía al centro de la ciudad no es un factor de mucha importancia, depende de la cercanía del tipo de empresa. Se aplica cuando los viajes de altos ejecutivos a las distintas instituciones que operan en el centro representan altos costos para la empresa. La disponibilidad de vías férreas es trascendental para empresas que planean recibir o despachar por vía férrea. Este hecho obliga a las compañías a buscar sitios donde tenga acceso directo con el ferrocarril. El tener esta necesidad limita al sitio a tener una forma y orientación determinada para los radios de giro del ferrocarril. En la figura se observan dos sitios con este servicio. En el superior se puede observar que para poder desviar la línea férrea requiere mayor terreno, mientras que en el segundo sitio se requiere menor cantidad de terreno debido a la localización y orientación de la empresa. La zona que mejor ofrezca disponibilidad de servicios públicos garantiza un proceso productivo sin limitaciones. Los tipos de drenaje pueden ser aguas lluvias y drenaje de aguas negras. A pesar que tienen el mismo destino, la tendencia actual es manejar por diferentes sistemas los dos tipos de agua. Al sistema de aguas lluvias solo deben llegar lluvias y no más. Todos los demás tipos de agua deben llegar a aguas negras. Debe diseñarse de tal manera que se garantice que no habrá inundaciones en el área. Los costos de operación de los vehículos y por tanto de transporte son función directa de las condiciones de las vías urbanas. Si están pavimentadas y en buen estado, los costos serán más bajos. En caso de requerirse una jornada continua, la compañía debe contar con la disponibilidad de restaurantes. Por el contrario, si no existen, el proyecto debe contemplar la construcción de una cafetería. Todos los factores anteriores son aplicables a varios sitios. Un error en la ubicación según estos factores trae como consecuencia costos más altos. A continuación, se va a describir factores que tienen que ver con el sitio en específico, donde se propone ubicar la empresa. Un error en la ubicación según estos factores puede traducirse en la imposibilidad de construir la planta o ampliarla. Para estimar sus dimensiones, se debe tener en cuenta el tamaño actual y proyectado de la empresa, necesidades de zonas de acceso, vías de circulación interna y de emergencia, disposición y localización de la vía férrea, patios de almacenamiento, zonas verdes y jardines, disposición y localización de edificios auxiliares, leyes nacionales y locales relacionadas con restricciones sobre el uso del suelo. El aspecto de la forma del sitio requiere que sea flexible. Si únicamente hay disponibilidad de lotes pequeños, se debe tener mucha claridad en cuanto al tipo de proceso o al plan de expansiones. Si la forma del sitio no es muy conveniente, queda a la capacidad del grupo de ingeniería el lograr su mejor esfuerzo posible. También es importante tener en mente la magnitud del frente del lote, porque muchas veces encarece el valor del lote y hace que algunos impuestos sean más altos. Las características topográficas del sitio sirven para definir la adecuada localización del lote, zonas de expansión futuras y para observar si el lote sirve o no. En la siguiente figura encontramos un plano topográfico típico
donde se indica con cada curva de nivel la elevación del terreno con respecto al nivel del mar. El conocimiento de las características topográficas del posible lote de la empresa se debe complementar con una inspección a la zona donde está ubicada el sitio. Se puede concluir que los dos usos más importantes de los planos topográficos son cuantificar el movimiento de tierra para adecuar la instalación de la empresa según las necesidades planteadas por los edificios y las vías de acceso, identificar la ubicación de los puntos más bajos y con ello el sector de drenaje de las aguas, la cantidad aproximada de las aguas por evacuar y la magnitud de las obras civiles requeridas. El factor de condiciones en el suelo tiene la misma importancia que las características topográficas del sitio. Para tener un conocimiento claro de las condiciones del suelo es necesario realizar un estudio topográfico. Este estudio comprende dos etapas: la toma de muestra del suelo y ensayos de laboratorio que permiten conocer las características físicas y resistencia del suelo. El trabajo de campo y los ensayos permite conocer el tipo de suelo, el nivel freático, es decir, a qué profundidad a partir de la iniciación de la perforación se encuentra el agua subterránea, capacidad de soporte del suelo, es decir, la presión unitaria que el suelo puede resistir, profundidad a la cual se encuentra el suelo rocoso y el peso específico del suelo en el sitio. El conocimiento de los puntos anteriores sirve como base para aceptar o rechazar un sitio y para definir, en el caso de aceptarlo, los trabajos de adecuación necesarios. Por ejemplo, si en el sitio se encuentra materia orgánica, se debe empezar a remover. Si en el sitio existe un relleno porque era un botadero de escombros, se debe remover todo el material. Otro ejemplo puede ser el nivel freático, el cual está muy cerca de la superficie del terreno. En este caso, el trabajo de construcción será muy complejo, ya que necesita métodos de construcción especial y costosos, los cuales se deben incluir en la inversión del proyecto. Otro ejemplo es el bajo soporte de la capacidad del suelo. En esta situación se puede llevar al uso de pilotes o sistemas especiales de cimentación. En la siguiente sección del capítulo encontramos un cuadro resumen, el cual nos muestra un esquema de las fuerzas locacionales. Primero que todo muestra costo del transporte, el cual se debe tener en cuenta la llegada, la salida y el total. Luego, costo unitario de los insumos, donde nos muestra materias primas, mano de obra, energía y otros. Posterior a esto nos muestra los costos unitarios, entre ellos encontramos de operación y de financiación, de venta, luego de ello el mercado, donde vemos el volumen estimado y la tasa de crecimiento. Y por último muestra el tamaño recomendado, donde debemos tener en cuenta la capacidad normal viable y la inversión fija por unidad de capacidad instalada. Bueno, para el siguiente punto vamos a hablar de los métodos de evaluación de opciones de localización. En esta parte vamos a considerar los distintos métodos que se pueden utilizar para realizar una evaluación de la localización del proyecto. El primer grupo de ellos son los métodos de evaluación mediante factores no cuantificables. Estos métodos se dividen en tres. El primero de ellos es el método de antecedentes industriales. Consiste en que si en determinada área o lugar existe una empresa o industria similar a la que tenemos en proyecto, esta área es propicia para realizar el proyecto. El segundo de ellos es el método de factor preferencial. Consiste más en subjetividad de la persona que desea realizar el proyecto, por así decirlo, y no tanto del analista del proyecto, ya que finalmente la persona que escoge la localización es la persona que desea realizar el proyecto. El tercero de ellos es el método del factor determinante. Este, más que un método, es un concepto, ya que está condicionado al tipo de producción o tipo de empresa que se va a montar, ya que si esta empresa es de extracción de materia prima, se va a ver condicionado por, por el lugar donde se puede realizar esta extracción, ya sean minas, ya sea el campo, en cultivos, etc. El siguiente método es el método de análisis dimensional. En este se van a comparar de dos en dos las opciones de localización y sistemáticamente se elimina una de las dos. Y mediante un análisis se calcula como la mejor localización respecto a las demás. Consiste en cuatro pasos. El primero de ellos es definir totalmente los factores locacionales que se deben considerar.
El segundo paso es determinar la forma como se va a medir cada factor, ya sea con puntos o con unidades monetarias. Si se mide con unidades monetarias, se deben asignar estas unidades a cada uno de los factores en comparación. Por el contrario, si la medición se va a realizar con puntos, primero hay que determinar una escala. Puede ser de 0 a 10, puede ser de 0 a 5. La escala la puede definir la persona que va a realizar la medición. Pero debe tener en cuenta que al realizar la asignación a cada factor, el factor con una posición más favorable, por así decirlo, debe tener menos puntos pues, que el otro en comparación. El tercer paso es establecer una prioridad a los factores locacionales mediante un puntaje independiente que puede ser de 1 a 10, pero el problema de este paso es que puede llegar a ser muy subjetivo. Entonces, lo mejor o lo más recomendable es que este punto se haga eh, en grupo, con la totalidad del grupo encargado del proyecto o del estudio del proyecto. El cuarto paso consiste en calcular el índice de comparación. Tenemos en pantalla la ecuación que nos va a comparar los dos factores y nos va a arrojar un resultado. Con este resultado tenemos que, si este valor es mayor que 1, la localización B va a ser mejor que la A. Si este valor es menor que 1, la localización A va a ser mejor que la B. Y si es igual, quiere decir que ambas localizaciones son indiferentes. Para un mejor entendimiento vamos a realizar un ejemplo. Entonces tenemos para cada una de las tres opciones de localización de un proyecto con miras a efectuar un análisis dimensional que permita determinar la mejor localización, se obtuvo la información que se muestra en la siguiente tabla. Se pide ordenar en orden preferencial las tres alternativas de localización. Entonces, en la tabla podemos ver las tres opciones de localización y definidos los factores locacionales de 1 a 8 con sus unidades de medida, ya sean puntos o unidades monetarias, en este caso tomadas en miles de dólares, y el factor de prioridad. Aquí podemos ver la solución del ejercicio. Tenemos primero la comparación entre A y B, que nos da un valor de 9,46. Este valor es mayor que 1, por tanto la localización B va a ser mejor que la A. Seguido, la comparación entre B y C, que nos arroja un valor de 3,68, que nos dice que la localización C es mejor que la B, ya que también es mayor que 1. Y la comparación entre A y C nos arroja un valor de 34,84, que nos dice que la localización C es mucho mejor que la B, porque también es mayor que 1. Con estos resultados podemos deducir que la localización C es la mejor de todas, ya que es mejor que B y es mejor que A. Seguido está la localización B, que no es mejor que C, pero sí es mejor que A, por tanto está en segundo lugar. Y la tercera es la localización A, que no es mejor que ninguna otra. El método siguiente es el método de la suma de los costos. Este método consiste en identificar los factores locacionales para los cuales sea posible estimar un costo o una ganancia y calcular el correspondiente valor. Al obtener el valor de costo o ganancia, hay que tener en cuenta que si estos beneficios o costos se dan en diferentes puntos de tiempo, hay que llevarlos hasta el mismo punto o actualizarlos. Finalmente, se selecciona como la mejor localización la que tenga la menor suma de costos o la mayor suma de beneficio. El siguiente método es el método de la medida de preferencia de localización, o MPL, también conocido como el método de Brown y Gibson. En este se combinan factores locacionales tanto objetivos como subjetivos que correspondan a las opciones de localización que satisfacen los requisitos del proyecto. El primer paso es identificar los factores locacionales objetivos que sean cuantificables y los factores locacionales subjetivos que se puedan medir en términos relativos. El segundo paso es calcular el costo asociado con cada factor locacional objetivo para cada opción de localización y el costo total de dichos factores por la localización y se le da un índice de C sub i. El tercer paso es asignar un valor objetivo a cada opción de localización utilizando para el efecto la expresión que podemos ver en pantalla. El cuarto paso
es estimar una calificación P sub J para cada factor locacional subjetivo, denominada índice de importancia relativa. Entonces se realizan comparaciones pareadas de dos factores, asignando un valor de 1 o 0, según sea la preferencia. El valor de 1 va a ser el factor subjetivo que vamos o que tenemos como preferencia, y 0 es el que no. En caso de que ambos sean de preferencia, se le asigna el valor de 1 a ambos. Y al terminar, se debe calcular para cada factor la suma de preferencias. Y a partir de esto se obtiene el índice de importancia relativa utilizando la ecuación que tenemos en pantalla. El quinto paso es establecer la ordenación jerárquica de las opciones en función de los factores subjetivos, mediante el cálculo del indicador S sub i j. Entonces, se realizan comparaciones también pareadas de dos opciones de localización, asignando en la columna de comparaciones pareadas el valor de 1 a la opción de localización que ofrece una mejor condición en relación al factor locacional subjetivo, y 0 a la que no. Si ambas presentan las mismas condiciones, al igual que en el paso 4, se asigna el número 1 para ambas. El sexto paso consiste en asignar a cada opción de localización un valor subjetivo mediante la aplicación de la expresión que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. El séptimo paso consiste en determinar una medida de preferencia de localización, utilizando la ecuación que tenemos en pantalla. El octavo paso es ordenar preferencialmente las opciones de localización, dando en primer lugar a la que preste mayor valor en la medida de preferencia de localización. Y de esta forma terminamos con el método MPL. El siguiente método es el método de la calificación por metas objetivos. Como su nombre lo indica, consiste en plantear una serie de metas objetivos que estén en función de los requerimientos del proyecto, y con estos trabajar de la siguiente manera. El primer paso es el establecimiento de las metas. Como ya lo dijimos, consiste en establecer, valga la redundancia, unas metas que estén acorde con lo que se desea, con una buena localización del proyecto. Este primer paso es el más importante, ya que con estas metas son las que vamos a utilizar como criterios para los siguientes pasos. El segundo paso consiste en explicar detalladamente cada uno de los objetivos establecidos anteriormente. Es un paso también muy importante, ya que muchas veces estas metas se establecen de una manera muy breve o se explican de una manera muy breve, lo que dificulta un poco lo que es el tercer y cuarto paso. Entonces, por tanto, es necesario dar una explicación suficiente para que todas las personas involucradas logren entender el significado y el alcance de cada una de estas metas. Dicho esto, podemos continuar con el tercer paso, que es la jerarquización de las metas. Consiste en dar un peso, un valor a cada una de las metas con el fin de identificar cuál significa más en la toma de decisiones. Se determina un grado de importancia para cada una de ellas y se comparan de a parejas. Eh, y en estas parejas vamos a asignar un valor de acuerdo a la escala que tenemos en pantalla, donde entre más alto el valor, de 1 a 9, va a ser mayor la distancia o la diferencia entre estas dos metas. El cuarto paso, al igual que en el caso anterior, vamos a hacer una jerarquización, pero en este punto vamos a jerarquizar los criterios asociados a cada una de las metas. Para ello podemos utilizar una técnica llamada la matriz Sato, que ya la vamos a ver un ejemplo más adelante. Además de esta técnica, tenemos que tener un apoyo del grupo calificador o la parte del grupo que tenga claro cuáles son los criterios y el significado de cada uno de ellos con respecto a las metas, y poder asignarle un peso a cada uno de estos criterios. El quinto paso es la calificación de las opciones con respecto a los criterios. Esta labor debe ser realizada por todo el grupo, ya que consiste en poner a cada participante a analizar las opciones
de forma, por así decirlo, subjetiva. Entonces, es necesario que esté cada uno de las participantes del grupo y que cada uno le asigne un valor de 0 a 1 respecto a las diferentes opciones de los criterios. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la matriz SATI para la jerarquización de los criterios. Tenemos en la primera fila y columna cada uno de los criterios asociados a una meta, por ejemplo, y una calificación que se le puede dar, como ya habíamos dicho, de 1 a 9, donde 1 era la menor distancia entre los criterios. Como podemos ver en el momento en el que se presenta el cruce, digamos planeación con planeación, costo y riesgo con costo y riesgo, el valor es 1, ya que como es la misma, pues el valor es el mínimo. Tenemos la sumatoria de estos valores y la jerarquía que se le asigna respecto a esta sumatoria. Tenemos que el primero va a ser la funcionalidad, después los costos, la planeación y por último los usuarios. El sexto paso consiste en el cálculo de la calificación correspondiente a cada opción respecto a las metas. Entonces, pues básicamente consiste en obtener una calificación a cada alternativa con relación a las diferentes metas. Y para ello se forma una tabla en la cual las casillas que forman el cuadro van a ser el valor porcentual de la meta, el valor porcentual, el porcentaje ponderado y la calificación, donde el valor porcentual de la meta es el peso asignado a cada una de las metas como resultado del tercer paso. El valor porcentual son los porcentajes calculados por el grupo interdisciplinario en el cuarto paso. El porcentaje ponderado se determina multiplicando el valor de cada columna anterior por el valor conceptual de la meta a la cual pertenece y su criterio de estudio. Y el valor asignado es el promedio de las calificaciones de 0 a 1 dadas por los participantes en el resultado del quinto paso. Por último, la calificación es el resultado de multiplicar para cada criterio el porcentaje ponderado por el valor asignado. El siguiente y último método es el método francés Selecta. Este método permite utilizar varios criterios que no necesariamente pueden ser cuantificables. Pueden ser el peso, volumen, costo, precio, todos al mismo tiempo para evaluar la calidad del servicio. Este principio fue enunciado en 1950 dictando lo siguiente. Cuando una acción A es mejor que una acción B en la mayoría de los criterios involucrados en la decisión y a su vez no existe criterio tal que A es claramente peor que B, puede decirse sin riesgo que A es mejor que B o en otras palabras A supera a B. En este método existen dos condiciones fundamentales, la concordancia y la discordancia. En el primer caso se requiere que para la mayoría de los criterios a tener en cuenta resulte A favorecido. Por el contrario, en el segundo, que ninguno de los criterios favorezca excesivamente a B. Este método exige el establecimiento de límites umbrales denominados P y Q para cada coeficiente de acuerdo a la situación específica. Para aplicar el método se debe proporcionar un número de opciones y la ponderación de los criterios. Aquí tenemos un ejemplo. Se tienen 3 opciones de macrolocalización para una empresa. Para el análisis se definen 5 criterios, cada uno de los cuales se pondera como signo. El resultado de la calificación a las opciones de localización de acuerdo a la tabla anterior es el siguiente. Los umbrales P 0,8 y Q 0,3 mediante la aplicación del método Electra para definir la mejor opción de localización. Tenemos la tabla. Realizamos la matriz de concordancia de la manera en que podemos ver en la pantalla. La opción 1 supera la opción 2 en los criterios 1, cuya ponderación es 30, y 5, cuya ponderación es 15. Y así realizamos las mismas ponderaciones con respecto a 1 y 3, 2 y 1, 2 y 3, 3 y 1 y 3 y 2. Montamos la matriz de concordancia que nos quedaría de la manera en la que vemos aquí en pantalla. Pasamos a la solución de la matriz de discordancia. Hacemos lo mismo, una ponderación entre 1 y 2, 1 y 3, 2 y 1, 2 y 3, etc. Y montamos la matriz de discordancia, que es la que podemos encontrar en la parte inferior. De acuerdo a esto, tenemos una matriz de superioridad en la cual podemos observar aquí en la parte inferior derecha
que la mejor opción para seleccionar es la opción 3, ya que respecto a lo que podemos ver aquí en la parte superior, respecto a la matriz de superioridad, 3 supera a 1. El resto de los resultados generalmente es indiferente. Ahora pasamos a la localización de una empresa detallista o negocio comercial. Los diferentes factores que tenemos en cuenta para seleccionar un lugar apropiado podemos detallarlos aquí en pantalla. La selección de una zona geográfica del país, selección de una zona dentro de una ciudad, selección del barrio y selección de un sitio óptimo dentro de este mismo barrio. Primero, la selección de la zona geográfica del país. El tipo de la información que es necesaria para seleccionar adecuadamente una zona geográfica del país depende de diferentes factores que influyen según el tipo de negocio. Características de las industrias en cada una de las zonas geográficas en estudio. Por ejemplo, eh, como decir, poner una empresa o un negocio en la zona del valle, que se supone que es la zona azucarera, eh, etcétera, etcétera. Crecimiento de la zona. Si la zona está en crecimiento, su potencial generador de utilidades es superior al de otra zona, ya que está empezando a desarrollarse. Población de la zona en estudio y su variación esperada. Se debe tener en cuenta la población objetivo y las personas que se desea lleguen a nuestro negocio, teniendo en cuenta la edad, el género, etcétera, según los productos o servicios que ofrezcamos. Costumbres, preferencias y prejuicios de compra de los clientes potenciales. Capacidad de compra. Esto es una parte cuantificable, ya que según la población objetivo podemos calcular eh, si tiene o no un salario o las cifras de empleo o desempleo. Existen otros criterios como son la legislación, lo relacionado con permisos, facilidad de acceso al crédito bancario, proximidad de proveedores, costos, entre otros factores. Selección de una ciudad dentro de una zona geográfica escogida. Para una adecuada selección de la ciudad dentro de la zona geográfica que escogemos hay que tener eh, en cuenta diferentes factores como son la composición comercial e industrial de la zona, las tendencias del crecimiento de la población, composición de la fuerza laboral de la ciudad, tamaño, medios de transporte, zonas viales, los factores que influyen sobre la localización de un negocio comercial en un barrio, disculpen el error, o sector, como ya lo habíamos nombrado, puede ser el esquema de transporte del sector, la accesibilidad a esta zona o a las diferentes zonas que seleccionemos, las, el área comercial y que esté cerca, o sea, posibles negocios similares, etcétera, la cantidad de personas que pueden pasar y cuáles y cuántas de esas personas pueden llegar a ser población objetivo. Selección del sitio dentro del barrio o sector. La selección del sitio dentro del barrio debe hacerse pensando, entre comillas, en la mejor parte del barrio, en la mejor zona que tenga el barrio, evitando que hayan vías deterioradas, aceras deterioradas, construcciones, edificaciones que se vean muy deterioradas, ya que esto puede ser un factor que reduzca la cantidad de personas o de población objetivo que pueden llegar a ingresar a nuestro negocio. Hay distintas preguntas que hay que hacer en el momento de la selección del sitio dentro del barrio. La primera de ellas es si el capital de la empresa es capaz de comprar el edificio donde se va a establecer el negocio sin que esto afecte eh, la capacidad adquisitiva, por así decirlo, de la empresa y el desarrollo de la misma. En caso de que la compra del edificio afecte de forma significativa el capital de la empresa, lo mejor es arrendar. La siguiente pregunta es, ¿sería la solución óptima un contrato de arrendamiento con opción de compra? Suponiendo que la empresa tenga una proyección muy elevada, que se proyecte a que la ganancia va a ser bastante o que las utilidades van a ser altas con función del tiempo,
sería óptimo un contrato de arrendamiento con opción de compra. De lo contrario, solamente es mejor arrendar. Se prevén cambios sustanciales. Lo mismo, digamos, si la empresa desea crecer bastante o cree que en algún momento la capacidad del local no va a estar a la altura de lo que la empresa va a hacer, lo mejor es arrendar. El punto 7, localización de negocios mayoristas. En este caso, la localización no es tan exigente como en el de los negocios comerciales, pero sin embargo también tiene que tener en cuenta diferentes factores, como la cercanía a las vías de comunicación importante. Es importante, o sea, es necesario que si una empresa es grande tenga acceso fácil a las autopistas, carreteras, etcétera, que le permitan transportar la mercancía de forma efectiva y rápida. Posibilidad de ubicarse en las zonas industriales y comerciales más antiguas. En muchas de estas zonas, el costo del arrendamiento o de la venta es mucho menor que en otras zonas. En relación con el análisis de localización de una empresa de servicios, por ejemplo, no necesariamente se deben ubicar en edificaciones adyacentes a vías principales, ya que no tienen como tal un producto que necesiten transportar. Es mejor que se ubiquen cerca a vías secundarias o cerca a los edificios comerciales donde desea proporcionar el servicio. Eso es todo sobre nuestra exposición del capítulo 5 y 6. Espero que no hayan quedado muchas dudas, que haya quedado lo mejor posible explicado todo nuestro tema. Muchas gracias.